Buenos días. Quiero platicarles de esto. Uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento es sin duda el rey David. Y no por las famosas historias de David contra Goliat, donde David, siendo un niño, le arroja una piedra a Goliat y gana la batalla, sino porque el rey David creo que representa la pasión que un cristiano debe de tener para nuestro Dios. Recordemos que David, en el tiempo en el que vivió, fue un tiempo muy específico. Fue un tiempo en el que se le debía de buscar a Dios con ciertas reglas y una particularidad muy escrita. Pero era tanta la pasión que David sentía que se le ocurrían ideas un poco absurdas si en nuestra humana cabeza la llegas a pensar. Como por ejemplo el construirle o el quererle construir una casa a nuestro Dios. Yo creo que es algo absurdo pensar que debemos de construirle una casa al creador del universo. Pero David lo quiso hacer. Solo que no se le permitió a él construirle la casa, el templo, ya que sus manos estaban manchadas de sangre, de toda la sangre que derramó por pelear las batallas de Israel. Pero lo que me llama la atención de David es que él fue el mismo que escribió: Señor, es mejor estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y es que esa pasión le hacía tener algo a David. Esa pasión le hacía que la diferenciara de todos los demás hombres, ya que el mismo Dios un día declaró, lo podemos leer en nuestra Biblia, que David fue conforme al corazón de Dios. Era tanta su pasión que a lo mejor que a lo mejor llegó a compartir tanto tiempo con Dios, y había ciertas ordenanzas muy concretas y muy precisas para poder alabar a Dios, y él más sin embargo se acercaba a Dios con danza, con baile, y en vez de que Dios se enojara porque había desobedecido cómo se debía de adorar a Dios, Dios se regocijaba a través de David. Recordemos cómo pues un día se le presenta fuego extraño a Dios e inmediatamente caen muertos. Es que debemos de recordar también que en ese momento no se jugaba con la gloria de Dios, ya que Dios había dejado pautas muy precisas de estos temas, de cómo se debía de alabar. Y en medio de esa época, David cae en pecado como cualquier hombre, y Dios no esconde su pecado, Dios no silencia su pecado, Dios lo da a la luz y lo escribe en la Biblia para que podamos nosotros ver cómo el David falló ante Dios. Y David, por este pecado, a lo mejor tuvo que ser apedreado, a lo mejor tuvo que haber sido castigado de una forma muy severa. Pero él, dado a esa cercanía con Dios, gracias a la pasión que él tenía hacia Dios, logró escribir el Salmo 51 y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, lávame y seré más blanco que la nieve, trae un corazón limpio y no quites de mí tu Santo Espíritu.
¿De dónde saca esto David? Si David no pertenece a esta época. David no pertenece a la época del Nuevo Testamento, de la gracia, de donde Dios perdona nuestros pecados. David pertenece a la época del Antiguo Testamento, donde irremediablemente caías muerto. Por eso es que podemos decir que David fue un adelantado de su época. David pertenece a la época donde se tenía que hacer muchos rituales para acercarse a Dios. Y él se acerca con una danza y pone un tabernáculo en su casa y lo adora, y Dios no lo destruye, sino que se goza en él. Porque yo creo que David, por medio de su pasión, logró construir una relación de amor con Dios. Eso es lo que cautivó a Dios de David, y lo hace declarar que es conforme a su corazón. A lo mejor como creyentes es lo que nos hace falta tener, o tal vez preocuparnos por tener esa relación o esa pasión por Dios, esa pasión que mueve el corazón de Dios, no porque queremos alcanzar algo, no porque queremos a lo mejor tener algo de Dios, sino solo porque lo amamos y queremos agradarle. Creo que eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos día tras día.